Bien, 7 de la mañana con 32 minutos, lo conversábamos al inicio del programa, se ha publicado ya el presupuesto público para el año 2022 y queremos conversar sobre este tema con el economista de ESAN, Jorge Guillén, que ya está conectado con nosotros, allí lo vemos a través del Skype. ¿Cómo está, economista Guillén? Muy buenos días, bienvenido al informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención de este nuevo presupuesto público? ¿O es que se trata de un presupuesto tradicional? Se lo comento teniendo en cuenta, evidentemente, que estamos en un momento económico complicado por los embates de la pandemia. Es más o menos unos 20.000 millones de soles más que el año pasado. No, esto es 4% del PBI superior. No es tampoco insostenible o inviable, ¿no? Del presupuesto que se tenía antes, que era 147 más o menos, 47 mil millones, ahora es más o menos 170.000 millones, ¿no? Aproximadamente. De los componentes de presupuesto, el que más o los primeros serían educación y salud. Pero tienen incrementos con respecto al presupuesto anterior de entre 4 a 5% alrededor. ¿No? ¿Se acuerdan que el plan de gobierno que está cuestionado de Castillo hablaba pues de 20% del PBI o 30% del PBI en educación, ¿no? Que era insostenible. Debe haber sido un error, ¿no? Y bueno, está manteniendo más o menos en línea. Ahora sí, lo que preocupa es que esto se basa en el marco macroeconómico multianual, que ya salió, ¿no? Y el marco macroeconómico multianual, sobre sus supuestos, se arma un presupuesto, porque es una partida contable, ¿no? Tú vas armando presupuestos de tesoro público en función a los ingresos tributarios que puedas tener, ¿no? Para que ese presupuesto pues no sea insostenible, ya, si te estás equivocando en un pronóstico de ingresos futuros. Ahora, el marco macroeconómico es bastante optimista. Asume un tipo de cambio bajo, de 3.8. Estamos en 4. Y asume que va a llegar a 4 en 2 años. Ahora, entonces, un tipo de cambio tan bajo, pues el sol está supuestamente fuerte, ¿no? Revalorizado. O si tienes algunas deudas en dólares, pues no vas a tener que sacar tantos soles. Y los ingresos también asumen que el 10%, o sea, asumen que es algo fuerte. Entonces, con esos supuestos y los pronósticos pues, de ingresos salen bastante altos y puede ser, ahora, señor Guillén, si se equivocan, si son demasiado optimistas, este presupuesto debería ser menor, porque si no te vas a endeudar con más. Señor Guillén, de lo previsto. Ahora, se está destinando más presupuesto, como señala, los sectores de salud, es evidente por la pandemia, y educación, que era un compromiso, pero son ingresos nuevos, es decir, es una nueva inyección, o como se dice popularmente, se está desvistiendo a un santo para vestir a otro. De ser así, ¿cuáles serían estas carteras sacrificadas en la repartición? Sí, hay algunas carteras que están sacrificadas, pero también, digamos, son las de cultura o algunas que no tienen tanto peso, pero... Bien, a ver, vamos a interrumpir un momento la entrevista para mejorar el contacto. Estamos conversando con el economista de ESAN, Jorge Guillén. Es importante repasar cómo se ha distribuido, ¿verdad?, el tema del presupuesto público para el año 2022. Un 40%, Renzo, hablando un poquito de cifras y de estadísticas, se ha destinado a 3 sectores, ¿no? Educación, salud y transportes y comunicaciones. Son los que, o son en todo caso los ministerios que van a recibir más presupuesto, ¿no? Y otros han quedado, como bien señalabas tú en la pregunta, un tanto relegados, y por eso era importante hacerle la consulta al economista de San Jorge. Y que vamos a tener seguro en unos instantes, debido a la virtualidad. Sabemos la recarga que hay de internet en nuestro país, ya ¿no? Ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Ya regresaron los chicos al... Sí, debe ser una consecuencia de saturación en la web. Bueno, nos confirma producción que nuevamente tenemos al economista Jorge Guillén. ¿Nos escucha?
Sí. Perfecto. Le comentaba acerca de las carteras que habrían sido o se notarían más sacrificadas en esta repartición para darle prioridad a los sectores de salud y educación. Sí, en realidad todas han incrementado, ¿ah? Algunos han incrementado, como culturas han incrementado muy poco, o sea, 1%, 2%. Lo que pasa es que, como te dije al inicio, son 20.000 millones de soles más que están presupuestando. Entonces, estamos en una torta mayor y todos tienen un poquitín más. Y obviamente, pues está el rubro de educación y salud que les han dado mucho más, ¿no? Correcto. Ahora, yo le quería consultar también porque hay algunos especialistas que dicen que no se está poniendo énfasis en el tema de la generación de empleo, que existe una vocación sanitaria, educativa y social en este presupuesto, pero que no hay lugar o hay muy poco espacio, en todo caso, para el tema de la generación de empleo. ¿Usted comparte esta apreciación? Bueno, solamente este es un presupuesto destinado a diferentes sectores, ¿no? Yo diría que Bellido mencionó que el sector agropecuario iban a hacer una tecnificación porque se supone que es el sector que produce más empleo que la minería, ¿no? Es un sector intensivo en mano de obra. Y el agropecuario es el que tiene el 57% de incremento. Claro, lo que pasa es que en el pasado no le daban nada de atención. Ahora está, digamos, al medio de los 20 o 30 rubros y tiene un incremento de 57%. Antes prácticamente siempre estaba en la cola. Ahora vemos además que en este ranking, por decirlo así, del destino de los presupuestos también está el sector de transporte. ¿Es necesario en todo caso enfocarnos a que por allí sería el camino de la reactivación? Bueno, hay obras de infraestructura, pero no se ve aquí, porque todo esto es más gasto corriente, ¿no? El gasto de capital o de inversión pública es otro tipo de rubro que está por otro lado, ¿no? Este es más como un flujo de caja, de entrada y salida diaria, de entrada y salida, ¿no? Lo que más me preocupa es sobre qué supuesto estás partiendo, ¿no? Es como tú vas a armar un presupuesto, yo voy a viajar por aquí, yo voy a comer por acá, yo voy a irme a este sitio a educarme, pero asumo de que voy a ganar tanto. Pero si estás demasiado optimista, al final te puede pasar la factura y todos estos rubros van a deuda. Ahora, entrando un poquito al tema ya de la economía de día a día, ¿no? Del bolsillo del ciudadano, todavía se continúa con mucha preocupación por el tema del alza del dólar. Pero, digamos, ya el gabinete de Guido Bellido ha obtenido el voto de confianza del Congreso de la República, aunque todavía continúan pues algunas declaraciones de ambos lados, ¿verdad? Pero, digamos, este tema del voto de confianza podría hacer que la economía de pronto se estabilice nuevamente, que el dólar disminuya. Todavía estamos viendo que el dólar está en 4, ¿no? No se ha disparado a 5 o 4.5 como era el escenario pesimista, pero todavía, digamos, hay que esperar unos 100 días porque el discurso de Bellido ha sido muy largo, ha tocado muchos temas, en ninguno profundizó, habló de una reforma de pensiones, pero no profundizó cómo, no dijo el cómo, y muchos mecanismos que podrían, digamos, que ha mencionado, ¿no? Muchos planes que ha mencionado, se tendrían que ver algunos resultados en 100 días y vamos a tener que esperar pues un poco y ahí quizás los capitales pueden retornar y hacer que el tipo de cambio baje. En todo caso, se mantendría la expectativa, es impredecible, por supuesto, el dólar, de pronto hay un cambio mundial y baja, pero nos dice entonces que tendríamos que esperar un promedio de 3 meses. Sí, los primeros 100 días para ver más o menos cómo lo hace. Ahora también hay un escenario que no nos está ayudando mucho en el tipo de cambio, que es externo, y eso no lo podemos controlar, que es el retiro de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y va a subir su tasa de referencia, y eso va a hacer que los capitales se recompongan y hay una recomposición de capitales hacia el extranjero, ¿no? Hacia afuera. Entonces, ese escenario no nos estaría ayudando mucho. Ahora, hay un tema que también, digamos, se encuentra todavía pendiente y es que el gobierno no ha enviado la solicitud al Congreso para ratificar a Julio Velarde como presidente del BCR. ¿Esto también puede influir de alguna forma al panorama económico?
Sí, puede haber, incluso hay cuatro directores del Banco Central que todavía no han sido, ya están venciendo el plazo y todo, ¿no? Supuestamente me imagino que Julio Velarde va a querer sentarse en un directorio con mayoría, o sea, con sus directores que van en línea con él, ¿no? Porque no creo que después de 15 años de servicio vaya a querer sentarse en un directorio que le dé la oposición siempre, ¿no? En todo caso, vimos un acercamiento, hay una fotografía de las reuniones que ha sostenido el señor Julio Velarde con el presidente de la República. Sin embargo, en este escenario, ¿es prioridad en todo caso que ya tengamos la ratificación para tener una repercusión también en la moneda internacional? Yo creo que sí. Bueno, Pedro Franque es el ministro, ¿no? Ha estado también trabajando bien en el Banco Central, se conocen. Entonces, yo creo que sí lo ha mencionado, ¿no? Ahora vamos a depender también un poco de la composición de ese directorio, porque si no le dan empoderamiento y le imponen unos directores que no van en línea, no creo que Velarde quiera aceptar, ¿no? Los especialistas económicos señalan que la confianza es lo más importante, ¿no?, para la llegada de inversiones, especialmente inversiones privadas. Nuestro país actualmente, ¿cómo se ubica en temas de confianza a nivel latinoamericano? Hablo porque, bueno, recientemente hemos tenido un cambio de gobierno, pero las primeras acciones de este mismo, del Ejecutivo, ¿en qué posición nos ubican económicamente? Todavía no estamos en plena confianza, ¿no? Los capitales todavía no están regresando, pero ya salieron todos los que tenían que salir, ¿no? Pero la estrategia que está adoptando el Congreso de no usar su bala para, digamos, para no darle la confianza a todo el gabinete, parece que está funcionando, pero en función a tratar de cuestionar individualmente a los ministros, ¿no? Censurando individualmente a los ministros, ¿no? Ya tenemos dos que han salido, ¿no? El de Trabajo y el canciller, ¿no? Que sean muy cuestionados, y esperemos que sean reemplazados por alguien que más o menos sea similar al perfil de lo que hemos tenido antes, ¿no? O quizás vengan del mismo sector público. Incluso los viceministros de Economía también son más o menos de carrera, ¿no? Entonces no ha habido un cambio drástico, sobre todo en estos sectores sensibles, pero todavía vemos, como te digo, el resultado es que el tipo de cambio todavía no está regresando a 3.9 o 3.8, ¿no? O a sus niveles, porque todavía digamos, la confianza tiene que estar en un punto intermedio, ¿no? En una frontera entre optimista y pesimista. Enfocándonos en el tema económico y nuevamente en el presupuesto, se está destinando como prioridad, en todo caso, el sector educación, ¿no? que ha tenido un gran retroceso por la pandemia. Había un compromiso, como usted ha señalado, una propuesta de gobierno que escuchamos en los debates electorales. Y si bien, bueno, distintos analistas nos han dicho que es muy difícil de alcanzar lo propuesto, esto como que es un paso adelante. En todo caso, estamos recién hablando del presupuesto del 2022. ¿Podría incrementarse así en el 2023, 2024, 2025? Sí, supuestamente sí. Si los ingresos... el marco macroeconómico es bastante optimista, como te mencioné, hacia futuro también, hacia el 22 y 23, ¿no? Que asume ingresos, digamos, crecimientos de 4 y 5% en el 22 y en el 23, que es bastante difícil de lograr, y con tipos de cambio también de 3.6, 3.7, ¿no? O sea, prácticamente como si la parte política no importara, ¿no? Como si estuviéramos regresando a épocas pasadas de boom de commodities. Es bastante optimista, ¿no? Y si no se está cumpliendo, al final vamos a terminar en una deuda como porcentaje del PBI ligeramente mayor. La deuda como porcentaje del PBI, o sea, el total, estamos nosotros por debajo del promedio de América Latina, a pesar de la pandemia y todo, porque todos han gastado. Entonces, hay que todavía mantener ello, porque eso es un síntoma de sostenibilidad fiscal, y eso nos ayuda a nuestro rating de deuda de riesgo país. Ahora, también se está destinando un presupuesto importante para el sector social.
en este rubro, ¿no? En este sector se está viendo el tema de los bonos también, porque algunos especialistas también se preguntaban si es que todavía nos quedaba dinero, ¿no? Para entregar bonos. Se ha anunciado ya la entrega de un nuevo subsidio y no se ha descartado que posteriormente esto pueda volver a darse. En todo caso, economista Guillén, digamos, ¿está comprendido la entrega de bonos todavía en el presupuesto? ¿Alcanza? La entrega de bonos es más o menos alrededor de unos 13.000 millones de soles, ¿no? El año pasado se hizo entregas por 6.000 millones de soles. Esto quiere decir que es más o menos 1% del PBI, más aproximadamente en entrega de bonos, y eso una sola vez. Entonces, no es tan insostenible, pero por otro lado es inocuo, ¿no? Es algo que no tiene ningún efecto positivo. Si quieres estimular por la demanda, no te va a servir de nada. Yo creo que lo mejor es tratar de generar empleo, o sea, reactivar las microfinancieras, para que los sectores emprendedores puedan reactivarse más rápidamente, que están muy golpeados. Por el lado de un bono, es una sola vez. La canasta básica de consumo del más pobre es 340 soles individual, mensual, y no están llegando a eso, porque es una entrega de una sola vez, y en 4 meses creo que se va a demorar más o menos, hasta diciembre. Correcto. Entonces, digamos, te estoy dando 600 soles en 4 meses, o 700 soles en 4 meses, no te va a alcanzar. Es un gesto nada más, simbólico. Correcto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado estas explicaciones económicas al economista de San Jorge Guillén. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, hasta luego. Correcto. 7 de la mañana con 49, mañana con 49.